Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy vamos a ocuparnos de artes plásticas. Vamos a hablar de dos movimientos que dominaron lo que fue el arte, digamos, entre el siglo XVII y el siglo XIX. Hoy vamos a hablar del barroco y del neoclasicismo. ¿Cuáles fueron las características de estos dos movimientos? ¿Cuáles sus temas? ¿Cuáles sus estilos? Bueno, ¿cómo era la pintura del barroco? ¿De qué manera luego el neoclasicismo llegó a imponerse? ¿Qué pasó? Bueno, en distintos países, ¿no? ¿En qué países se desarrollaron ambas escuelas con mayor plenitud? De todo eso vamos a estar hablando, por supuesto, de pinturas célebres que probablemente conozcas y de artistas que también puede ser que conozcas, cuyos nombres seguramente escuchaste, pero no sé con cuánto detalle conoces su trabajo. Tengo varios a mi alrededor. Ahí está Goya, Rembrandt, Caravaggio, Velázquez, Ingres. Esos y otros nombres van a desfilar por Todo tiene un porqué esta tarde. Tenemos por delante una hora de televisión dedicada al arte. Vas a poder aprender o vas a poder disfrutarlo si ya lo conoces. Vamos a recibir ya a nuestra primera invitada. Hoy nos visita Diana Avellaneda. Diana es licenciada en Historia de las Artes, directora del Museo del Perfume, docente universitaria y curadora independiente y autora de los libros Debajo del vestido, Historia de la ropa interior femenina, y Entre jaguares de lana y dragones de seda, sobre iconografía textil. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por volver. No, por favor, siempre es un gusto. Bueno, contame a qué se denomina barroco y qué periodos abarcó el barroco. Bueno, fundamentalmente el siglo XVII, pero para algunos autores nace en fines del siglo XVI y se va a prolongar en principios del siglo XVIII. Pero bueno, en esto hay cierta controversia. Lo fundamental es que el siglo XVII está plagado de obras con características teatrales, escenográficas. Es un movimiento complicado, desde ya te advierto, donde, digamos, los artistas se preocupan por cierto engaño, por sugerir cosas en la pintura o en la estatuaria o en la arquitectura, de manera que va a ser un arte abarcativo de todas las manifestaciones y también, por supuesto, de la literatura, ¿no? Las complicaciones se van a dar en cada área de distinta manera, curvando los muros en la arquitectura, con la iluminación fundamentalmente y el movimiento en la estatuaria y en la pintura, y en la literatura hablando de modo muy, muy complicado, con metáforas, con hipérbatos y... De hecho, muchas veces usamos la palabra barroco, Diana, perdón por interrumpirte, para hablar de algo complejo, de algo difícil, ¿no? Rebuscado incluso, pero el barroco se ha asociado también con lo femenino, con lo irracional, con lo dionisíaco. ¿Por qué? ¿Están bien estas asociaciones o son un poco erradas? No, puede haber enfoques positivos acerca de esto. Primero te digo que la palabra barroco deriva de una perla que tiene borde irregular, y eso también nos lleva a comprender un poquito más el sentido del movimiento, porque de manera graciosa, algún comentarista crítico del siglo posterior dijo que, bueno, ¿por qué buscar en las profundidades del mar una perla tan complicada si en las orillas había cosas más simples? O sea, pero siempre, viste, en la pintura, en el arte, los nombres empiezan a ser un poco despectivos, como en el impresionismo también, y después quedan asentados. Y vos me habías preguntado... Bueno, sobre esto de la asociación con lo irracional, claro, con lo dionisíaco, claro, con lo femenino también. Sí, porque, digamos, si pensás en el movimiento anterior, en el periodo anterior, que es el Renacimiento, hay cierta cosa racional, que es más apolíneo, asociado con la divinidad griega, ¿no? De razón, de pensamiento. En cambio, en lo dionisíaco es el dios de la embriaguez, digamos, y de la ensoñación, y eso te saca de lo que es, te lleva más a la pasión. Claro. Entonces, vamos a ver que en todo lo renacentista había una medida, un orden, una proporción, la perspectiva, era como completamente racional, había una línea cerrada de dibujo. Va a ser una línea más abierta en el barroco, en el siglo XVII. Hay una luz plena, por ejemplo, si pensás en la escuela de Atenas, de Rafael, bueno,
vas a ver que la luz baña todo el cuadro. En cambio, si pensamos en un Caravaggio o en un Velázquez o en Rembrandt o en todos esos artistas maravillosos que nos dio el siglo XVII, vas a ver que la luz va dirigida. Pero esto, si querés, hablamos después. Sí, vamos a hablar del claroscuro, ¿no? Seguramente. Con respecto a los temas del barroco, ¿reflejan un poco esto que nos estás contando? ¿Cambian los temas con respecto al periodo anterior, el renacentista? Cambian, se agregan, siguen algunos. La pintura religiosa, por ejemplo, pasa a ser fundamental porque tiene que ver con la Contrarreforma, ¿no? La Contrarreforma es toda la reacción ante la reforma protestante del periodo anterior. Y bueno, son los papas quienes se ocupan después de Trento de utilizar el barroco, que tiene ciertas características, como te decía, de dramatismo, de teatralidad, para un poco acercarse a los fieles, o que los fieles ante esas obras se sientan conmovidos, vean una Virgen llorosa, que esto se ve mucho en España en las procesiones, ¿no? Aún hoy día, con imágenes de vestir, todo lo que es escenográfico. O sea, lo religioso pesa, yo te diría que primordialmente, pero también hay retratos de reyes, por ejemplo, y también aparece la pintura costumbrista, la pintura de género, que empieza a incluir entonces ya escenas de vida cotidiana, naturalezas muertas o bodegones, bueno, y paisajes también. O sea, que gran variedad de temas. Gran variedad de temas, y cada uno se va a destacar cada uno de estos artistas maravillosos se van a destacar en algo distinto. ¿Y cómo se manifestaban conceptos como el tiempo y la luz en las pinturas del barroco? Vos pensás que en un trasfondo que tenía que ver con la religión, ¿no? con la Contrarreforma, que usa, ya te digo, todo esto como algo didáctico, la muerte es algo que tiene que ver con la religión un poco, ¿no? En el pensar en lo finito, en que nos vamos a morir, lamentablemente. En la trascendencia también, En la ¿no? trascendencia también. Y bueno, eso hace que se incluyan estos temas, y también es probable que el artista se retrate joven y viejo en un mismo cuadro, se incluya, o el tema de las vanidades, que siempre se representa por una calavera o por algo efímero, es decir, nos recuerda la muerte, que todo lo que vimos es transitorio, y algún elemento que puede ser una flor que se marchita, claro, o la arena en un reloj que cae, bueno, todas cosas que tienen una relatividad en cuanto al tiempo. Y con respecto a la luz, bueno, un poco ya nos estabas adelantando. Yo te contaba, ¿no? pero la verdad es muy importante este tema porque, digamos, en el Renacimiento, como yo te decía, la luz es plena, ¿no? Vos ves todo iluminado. En cambio acá, por este efecto teatral, y que es más conmovedor, toma más protagonismo a lo mejor un personaje del cuadro. Entonces son como haces de luces como en el teatro. La luz es más artificial porque ilumina, digamos, la parte principal, y el resto de los personajes quedan en tinieblas, ¿no? Un poco en la penumbra. Pero eso hace que se destaque más el motivo central. Vamos a ver ejemplos enseguida, te digo, espera, porque te vamos a mostrar todo esto que nos está contando Diana, pero empecemos a recorrer algunos países. Háblame del barroco italiano. ¿Cuáles fueron las características del barroco italiano? Es muy importante en Italia porque es donde nace, igual que el Renacimiento, que empieza a estallar allí, el barroco también. Y es el momento donde el papado, por esta cuestión religiosa de la Contrarreforma, tiene más influencia, y son los principales comitentes, así que los artistas se desesperaban por estar ubicados allí, tener buenas relaciones con los papas, ¿no? Y también coincide con el urbanismo, porque como yo te digo, todo era teatral, incluso la vestimenta, pasearse por una ciudad era parte de ser un artista, en ese momento, un personaje teatral, la ropa que es siempre muy pesada y demás. Y entonces también los papas se preocupan por urbanizar Roma. Y entonces va a ser la Roma que adoramos, de las fuentes, ¿no? Del agua, que también tiene que ver fundamentalmente el movimiento en el barroco y la luz. Y entonces el agua en perpetuo movimiento también es parte de esa escenografía. Y ahí van a ser los mayores artistas los que están ligados al papado, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de Caravaggio para el barroco italiano? Bueno, fundamental, porque él se lo conoce, se lo asocia enseguida al tenebrismo, a esta cuestión del claroscuro exacerbado al máximo. Tiene relación con los papas y le encargan muchas obras, pero bueno, después en la vida privada tuvo ciertos deslices con la justicia, entonces bueno, va a parar a Malta, a Nápoles, a Sicilia por temas vinculados con la muerte de un personaje, y entonces digamos, no
está tan centrado en Roma su obra, Claro. pero el claroscuro es fundamental para él. Tenemos un informe que lo presenta a Caravaggio. Si te parece, lo vemos. Vamos. Y vemos algo de su obra también. ¿Quién fue Caravaggio? Este señor. ¿Quién fue Caravaggio? Michelangelo Merisi da Caravaggio fue uno de los más destacados pintores de la historia y una de las figuras del barroco. Nació en 1751 en Italia, en el pequeño pueblo de Caravaggio, y su padre fue un artesano calificado. A los 12 años comenzó a trabajar como aprendiz de un maestro milanés realizador de frescos, Simone Petersano, pero nunca dominó esta técnica. Entre 1585 y 1592 absorbió lo mejor de las diferentes tendencias de la pintura renacentista que estaba llegando a su fin. Estudió el tenebrismo y el naturalismo propios del naciente barroco que comenzaban a contagiar a los artistas locales. Luego de frecuentar diversas ciudades y escuelas del norte italiano, se trasladó a Roma a mediados de 1592 sin dinero ni un lugar donde vivir. Pronto encontró trabajo como pintor de flores y frutos en el taller de Giuseppe Cesari, artista que trabajaba para el Papa Clemente VIII. Pero 2 años más tarde, ansioso por pintar rostros, abrió su propio taller y tuvo la suerte de que el pintor Prospero Orsi lo introdujera en las altas esferas de la ciudad. Así, sus cuadros, de temática tanto profana como religiosa, llamaron la atención de ilustres mecenas. Entre 1595 y 1600, su obra atrajo al cardenal Francesco María del Monte, quien lo acogió en su palacio. Entonces, el pintor se dedicó casi exclusivamente a la religiosa. Fue una época en la que Roma construyó gran cantidad de templos, especialmente para hacerle frente a la contrarreforma que vivía la iglesia en esos tiempos. Esto significó una gran oportunidad laboral para los pintores de la ciudad, que debían ocuparse de los motivos religiosos de los edificios. Frente a la sobriedad protestante, las iglesias barrocas se propusieron mostrar la humanidad de la fe y la verdadera doctrina cristiana. Para ello, se llenaron de pinturas y estatuas de santos, reliquias y adornos. Caravaggio se encargó de decorar la capilla Contarelli, donde pudo mostrar su concepción de la pintura religiosa, marcada por el uso de modelos que provenían de la calle, una postura opuesta al idealismo de los personajes bíblicos de otros artistas. Representó santos y dioses sin idealizarlos, a imagen y semejanza de cualquier hombre común. Además, puso mucho empeño en el uso de las luces, especialmente en sus rostros, mientras que los decorados del fondo están envueltos en tinieblas. Entre 1600 y 1606 ya era el pintor más famoso de Roma. Gracias a su obra, Las telas sobre San Mateo, obtuvo gran fama en los círculos artísticos, multiplicando los encargos que recibía. De esta época son algunos de sus trabajos más famosos: La crucifixión de San Pedro, Marta y María, La muerte de la Virgen, La conversión de San Pablo. Pero junto con el éxito comenzó a manifestarse un carácter violento y pendenciero que le provocaría la ruina. El 29 de mayo de 1606 se vio involucrado en una pelea en la que mató a Ranuccio Tomassoni, líder de una banda armada que operaba en Roma. Mientras las autoridades emitieron una denuncia contra él, los seguidores de Tomassoni juraron venganza. Entonces, Caravaggio huyó a Nápoles, ya retirado de su actividad artística, donde fallecería en 1610. Ahí conocías la vida y parte de la obra de Caravaggio. Ahí me enseñó a pronunciarlo bien Diana. Muchas gracias, Diana. Pasemos de Italia a España. ¿Qué características tuvo el barroco español? Bueno, tan complicado como en Italia, con estilo herreriano, por ejemplo, en arquitectura. En pintura se va a destacar Velázquez, que es un sevillano, que aprende todo lo que viene de Caravaggio, también usa ese tenebrismo. Él va a estudiar pintura con su suegro, el que va a ser después su suegro Pacheco, y después lo relaciona con la corte de Madrid, ¿no? Donde está Felipe IV. Y bueno, allí sigue creciendo, viaja a Italia, toma contacto con los grandes maestros, siempre con el apoyo del rey, y se va a transformarse en el artista de la corte, ¿no? Claro. Y ayudante de cámara, que era un cargo altísimo. Y conoce, mira qué curioso, a Rubens, porque Rubens también viaja a la corte de Felipe IV, y entonces, bueno, tienen la oportunidad de verlo trabajar, copiar a los antiguos, y bueno, su obra es muy característica, la más conocida, seguramente ya
vamos a charlar de ella, pero también lo que tiene el barroco, en el caso de Velázquez, esa luz tan, como que ha captado la luz de la gran sala donde pinta a las meninas, por ejemplo, y también esa comunicación con el espectador que se da, como habíamos visto recién en el informe, de que parece como que te invade el espacio del que está mirando, y con ese juego increíble que tienen las meninas, donde él se supone que está mirando a los reyes, pero hay todo un juego que seguramente va a estar en el informe. Sí, tenemos un informe sobre las meninas, bueno, seguramente el cuadro más famoso de Velázquez y uno de los cuadros más famosos de la historia, ¿no? Exactamente. Seguramente repintado ad infinitum por y tiene con qué, hay motivos para que sea de los cuadros más célebres de la historia, te lo vamos a presentar y a mostrarte varios de sus detalles. Estas son las meninas de Velázquez. En el Museo del Prado de Madrid se exhibe una de las obras más representativas del barroco. A lo largo del tiempo ha tenido distintos nombres. En los catálogos de la corona española se la puede ver con denominaciones tan disímiles como Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana, La familia del señor rey Felipe IV o simplemente La familia. Fue recién 2 siglos después de su creación que encontró el nombre que la haría famosa y con el que llegaría hasta nuestros días, Las Meninas, de Diego Velázquez. Es un óleo pintado sobre un lienzo de 3 metros con 20 centímetros por 2 metros con 81 centímetros. Es un cuadro enorme por su tamaño y sus implicaciones históricas. En lo que parece ser un simple retrato de la vida en la corte española del siglo XVII, el artista sevillano introduce técnicas y decisiones narrativas revolucionarias. El trabajo sobre la iluminación que entra por una ventana se torna evidente sobre la parte central y va esfumándose a su alrededor. La figura que domina el centro del cuadro es la de la infanta Margarita, la hija del rey Felipe IV y Mariana de Austria. La futura emperatriz se encuentra rodeada de las meninas que la atienden, entre otros personajes. Son en total 11 las figuras que completan el cuadro, más un perro que duerme a los pies de los niños. Una de las principales novedades es la introducción del propio artista en la pintura. Velázquez está en plena actividad. ¿Qué retrataba mientras la infanta jugaba? A los reyes, a quienes vemos reflejados en el espejo a sus espaldas. Se presenta de pie con la paleta en la mano izquierda y el pincel suspendido en la derecha, en actitud de pensar, mostrando que la actividad artística es para él producto del intelecto antes que de la habilidad de la mano. Velázquez se pinta a sí mismo y así inaugura la conciencia moderna de la pintura como representación. La Orden de Santiago que lleva en el pecho le fue otorgada en 1658, 2 años después de que el cuadro fuera terminado. Para conseguir esta distinción militar y religiosa no alcanzaba con el deseo del rey. El mismo Felipe tuvo que interceder ante el Papa para que su amigo recibiera la insignia. Se cree que la misma fue agregada al cuadro después de la muerte del autor. El artista que la habría sumado no había sido otro que el mismo rey, quien había aprendido a pintar para que Velázquez pasara a la posteridad con la insignia que tanto le había costado conseguir. Algunos de los detalles de esa obra increíble que es Las Meninas. Me nombrabas a Rubens, que bueno, conoció a Velázquez, se conocieron. ¿Qué puedes decirnos sobre Rubens? Mira, Rubens, además de un gran pintor que gozó de mucha fama en su tiempo, le encomendaban las cortes para las que trabajaba sus colecciones para ornamentar palacios, fue un gran diplomático, intervino en cuestiones políticas también, porque en esa época, acordate que Bélgica, los Países Bajos, digamos, y Flandes estaban unidos y estaba en poder de España hasta que se separan, ¿no? Entonces él va a interceder porque estuvo en la corte de Felipe IV. Bueno, en la obra también no hay que olvidar que el barroco a veces retoma temas clásicos, ¿no? Y él suele pintar temáticas clásicas como por ejemplo las Tres Gracias, que todo el mundo las debe recordar, o el rapto de las hijas de Leucipo, que vemos como que toda la pintura está como agitada como si fuera un ventilador, porque las telas en el barroco son muy importantes. Puede haberlas alrededor de los cuadros porque eso devela, mantiene como el suspenso como en el teatro, o son trajes muy, muy impactantes. Pliegues, bucles. Exactamente, ¿no? Todo eso. Y bueno, además él tiene 2 esposas y a la segunda, que se llama Elena Fourmel, la va a retratar muchísimas veces. Siempre en la pintura de Rubens vamos a ver como una línea diagonal, que eso también es muy barroco, porque pensá que en el Renacimiento, vuelvo a la escuela
de Atenas, que la mostraron hace ratito en un informe, los personajes están como perpendiculares de frente, frontales y rectos. En cambio, el barroco tira a la línea diagonal porque eso da mucho más movimiento. Entonces, bueno, entre los trajes revoloteados y a veces los caballos levantados, todo siempre va a marcar una línea diagonal. Además de elementos del cuadro que salen y que parece que te van a tocar, te van a alcanzar, ¿no? ¿Y qué puedes decirnos del francés Nicolas Poussin? Bueno, Poussin va a trabajar en la corte de Luis XIV, el rey Sol, pero recordemos que en Francia va a seguir más ligado a lo clásico, ¿no? A una corriente dentro del barroco que inician los Carracci en Italia, y Poussin va a estar muy influido por ellos. Poussin también remite a temas clásicos, como por ejemplo los pastores de Arcadia, donde hay unos pastores en una especie de tumba, donde la lápida nos recuerda otra vez la finitud de la que hablamos al principio, ¿no? Como yo estoy en Arcadia, que es como si la muerte nos hablara y nos recordara otra vez la finitud de todo esto. Pero Poussin, ya te digo, tiene movimiento barroco, pero tiene también, le da mucha importancia al paisaje y va a ser un pintor barroco, pero de una línea mucho más clásica. Otro gran nombre del barroco es el de Rembrandt, ¿no? Por supuesto. Si te parece, tengo un informe que nos cuenta un poco de su vida y de su obra y después conversamos. ¿Cómo no? Diana, te presentamos a Rembrandt, un genio del barroco. El holandés Rembrandt van Rijn fue uno de los más prolíficos artistas de su época. A lo largo de sus 63 años de vida, pintó algunas de las obras más reconocidas de la historia del arte, entre las que se encuentran algunos de sus más de 100 autorretratos. Rembrandt nació en el seno de una familia acomodada de molineros que se preocupó por su educación. En 1625 abrió un taller de pintura junto con su compañero de estudios Jan Lievens. En esta época, su arte evolucionó de la utilización de los colores brillantes a la afirmación del claroscuro. El manejo de luces y sombras se distinguió como una de las notas típicas del barroco, y Rembrandt fue uno de sus mayores cultores. Así fue como dotó a su obra de una fuerza y una personalidad indiscutibles, como se puede ver en Sansón traicionado por Dalila y la presentación de Jesús en el templo. De los numerosos géneros que cultivó, el religioso y el retrato fueron los dos en los que más brilló su talento. Entre sus grandes creaciones se destacan la lección de anatomía del Dr. Tulp, la ronda de noche y los síndicos del gremio de pañeros. Rembrandt fue también un gran dibujante y un grabador genial, que dejó cerca de 1500 dibujos y alrededor de 400 aguafuertes. En sus composiciones domina la acción, el dramatismo y el realismo. La observación del mundo que lo rodea se puede ver en su obra. En 1630, en Ámsterdam, comenzó una etapa de prosperidad económica y de vida alegre que se truncó en 1642 cuando murió su esposa Saskia. A la tristeza le sobrevino la quiebra y tuvo que vender todas sus pertenencias. Rembrandt utilizó la pintura casi como una autobiografía. Sus cuadros relatan sus estados de ánimo, desde pinturas alegres y brillantes hasta las últimas que compuso, en donde resulta evidente un carácter sombrío y sereno. El maestro del barroco narró su vida con un pincel y se convirtió en uno de los artistas esenciales de la historia de la pintura. Ese era Rembrandt y querés decirnos algo sobre él, claro. Sí, que es fundamental el retrato colectivo, porque tanto en la lección de anatomía como en un cuadro sobre los síndicos, los gremios de pañeros, el retrato conjunto es como uno de sus legados más importantes. Además, obviamente, del tenebrismo, que en Laico también sigue a Caravaggio. Y de su colección de autorretratos, ¿no? Claro. Porque es impresionante, Es que se los pintó artistas muchísimas veces, se ¿no? aman mucho y les resulta también práctico trabajar con su imagen. Hablemos un poco de arquitectura, de escultura barroca. Venís haciéndolo, bueno, dame un poco más de detalle, por favor, Diana. Mira, dos figuras fundamentales son Bernini en la escultura y Borromini. Bernini va a ser el creador de esas fuentes maravillosas de Roma, la fuente de los 4 ríos, con personajes de tamaño mayor que el natural. A esos 4 ríos son el Río de la Plata, lo tengo que decir, Vamos. el Danubio, el Nilo y
y me falta uno, y el Ganges de la India. Bueno, y ahí el agua juega entre medio de la estatuaria. La estatuaria barroca siempre tiene muchísimo movimiento, no es algo frontal, sino que a veces te da ganas de recorrer la obra por atrás. De él, fundamentalmente, la gente seguramente conoce el Apolo y Dafne, donde Apolo la persigue y ella se transforma en laurel, y ahí estamos hablando otra vez del movimiento del cambio, o el rapto de Proserpina, donde es muy complejo toda la espiral de la estructura de la estatuaria. Hizo también el baldaquino de San Pedro con las famosas columnas salomónicas, que son esas como las de la Casa de Tucumán, retorcidas, y la columnata de San Pedro. Y una obra que yo creo que a vos te gusta, que es el Éxtasis de Santa Teresa. Claro. ¿No? Porque, bueno, también tiene ahí como una expresión del amor divino, pero demasiado carnal, lo cual fue bastante criticado en su momento, y también las ropas muy revueltas. Escandaloso, exactamente. Eso en cuanto a la escultura. Y si hablamos un poquito de arquitectura. De arquitectura, la figura principal es Borromini, que tiene una iglesia que a mí me encanta, que es San Carlos de las Cuatro Fuentes, que está en Roma, y que si vos comparás con un palacio renacentista, que es como una caja cuadrada con una fuerte cornisa arriba, pero es plano la fachada, acá vas a ver que hay entrantes y salientes, lo cual con el sol juega con luces y sombras, con el tema de la luz, que es tan importante y fundamental para el barroco. Tiene algunas esculturas, y adentro la cúpula, en lugar de ser redonda como veníamos acostumbrados en la historia, también va a tener concavidades y convexidades, y siempre muy muy ornamentado todo, claro, ¿no? ¿Llega el barroco que, bueno, como vimos, por supuesto, se desarrolló en Europa, llega a las colonias americanas? Claro, porque mira, el descubrimiento es en el siglo XV, en el XVI la conquista, y en el XVII se instalan. Entonces, en el mismo momento que se está produciendo en Europa, va a llegar con cierta lentitud a América. Y lo fundamental es que no podemos hablar de un único barroco en América, bueno, en Europa tampoco. Cada lugar, por ejemplo, México, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, va a poner una impronta propia. Lo que tiene de interesante es el trabajo de los indígenas, claro. Y hay, viene del mundo de la literatura esto que te voy a decir, pero me parece muy interesante, que el barroco también siempre se lo dijo el arte de la contrarreforma, y para Severo Sarduy es el arte de la contraconquista. Pero los aborígenes, por ejemplo, en el caso de las ruinas jesuíticas, también van a dejar su legado en cuanto a la forma. No es que copian lo que viene, pasa un poco por el interior digamos, del espíritu americano. Y también es fundamental, y con esto termino lo de las colonias, que las iglesias están muy, muy ornamentadas, sobre todo en el frente, porque como había que evangelizar, acordate que el barroco fue un instrumento de la contrarreforma para difundir un poco las imágenes, porque los protestantes que se habían separado antes no las utilizaban. Entonces vamos a ver como un despliegue, un derroche de escultura, de efectos, porque muchas veces los aborígenes no podían entrar a las iglesias, y entonces la fachada resultaba lo más interesante. Igual si entras hay cosas maravillosas. Eso con respecto a las colonias. Estamos avanzando en el tiempo, en algún momento el barroco termina. ¿Qué fue el rococó y qué relación tuvo con el barroco? Bueno, durante muchísimo tiempo el rococó fue adjetivado como si fuera una parte del barroco. Ahora eso ya está superado, porque es muy distinta la concepción. Vos fíjate que en el barroco lo fundamental es esta idea religiosa de la contrarreforma, y en cambio en el rococó es un arte de corte frívolo, no religioso, donde la temática son las fiestas galantes, el pasarla bien. También hay cierta cosa de tiempo que se va y que mejor disfrutemos, ¿no? Pero los artistas principales van a ser, por ejemplo, Fragonard, que tiene una obra importante que se llama El Columpio, que seguramente la gente la recuerda, en medio de un follaje donde hay un señor que está mirando la ropa de ella, que se está amacando en un columpio, y bueno, era como demasiado escandaloso para la época. Pero bueno, las fiestas galantes, Watteau, Boucher, pintores que siempre van a pintar al aire libre, trajes
colores preciosos como los de Watteau, con una paleta mucho más clara. Pensá que el barroco generalmente es oscuro, el rococó, bueno, es más frívolo, es más de corte, más mundano, más chiquito. En arquitectura también es solamente interior y se vuelven los ángulos más dulces, redondeando las paredes, además de tener mucha influencia de China y de moñitos y de flores y de vegetación. Bueno, nos has contado todo el barroco y el rococó. Diana, muchas gracias por haber venido. Bueno, siempre un placer conversar con vos y que nos enseñes todo esto. Muchas gracias, Diana. Gracias, Juan. A vos te decimos que si querés podés escribirnos, mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_tv. Ya te hablamos, ya nos contó Diana sobre el barroco, perdón. Después de la pausa llega el momento de hablar del neoclasicismo, artes plásticas. Hoy en Todo Tiene un Porqué. Ya venimos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy un programa dedicado a las artes plásticas. Estamos hablando del barroco y del neoclasicismo, pero antes de seguir con nuestro tema del día, creo que alguien quiere preguntarnos algo. Julieta Díaz, ¿cómo estás, Julieta? ¿Qué querés saber? Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola a todo el público, a la gente de la televisión pública. Tenemos una duda, el público y yo. Juan, ¿nos puedes responder qué son los exoplanetas? Claro que sí, Julieta, para vos y para el público les cuento que un exoplaneta es un astro que no pertenece al sistema solar, ya que orbita a una estrella diferente del Sol, diferente de la nuestra. Estos planetas se convirtieron en objeto de investigación científica durante el siglo XX. Muchos astrónomos suponían su existencia, pero carecían de medios para identificarlos, hasta que en un observatorio se vio que en la estrella Beta Pegasi había un extraño disco que pasaba por delante y desaparecía. Se trataba de un planeta extrasolar que orbitaba alrededor de su estrella madre, un exoplaneta, un planeta de otro sistema solar, uno que no es el nuestro. Ahora sí, vamos a seguir con nuestro tema. Hablamos del barroco y es momento de meternos con el neoclasicismo, y para conversar sobre esta escuela nos visita Graciela Sarti. Graciela es doctora en Historia y Teoría de las Artes, fue profesora de la UBA y es titular de Historia de la Cultura 3 en UNTREF, carrera de Gestión del Arte y la Cultura. Se desempeña como curadora independiente y es autora y compiladora de varios libros sobre temas de historia del arte. Hola Graciela, qué bueno que hayas venido. ¿Cómo estás? Hola Juan, gracias por la invitación. Un placer siempre escucharte. Contanos hoy qué es el neoclasicismo y bueno, y qué periodo histórico abarcó. Bueno, el neoclasicismo es una corriente que va a aparecer en las últimas décadas del siglo XVIII y va a acompañar todo el proceso de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Teniendo, digamos, como mirada o como objetivo el modelo de la antigüedad griega y de la República Romana, con los valores de la antigüedad griega del siglo V y de la República Romana, es decir, los valores republicanos que habitan, digamos, al ciudadano. Y, digamos, también como contraposición a lo que se consideraban los excesos irracionalistas del barroco y del rococó, ¿no? Un arte de la mesura, de la contención y de la racionalidad. Decías sobre el contexto histórico del neoclasicismo, la Revolución Francesa y después, bueno, el imperio. El imperio, bueno, Napoleón I, emperador de la República Francesa, convengamos. Claro. Sí. Raro, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. Un oxímoron, pero así era. Este es el proceso histórico que acompaña el neoclasicismo. O sea que el foco está puesto sobre todo en Francia. Y sí, digamos, durante la Ilustración y sobre todo durante el siglo XIX hay como un predominio en Occidente de la cultura francesa. De hecho, en el siglo XIX una persona culta tenía que saber francés. Claro. Es decir, era la lengua de las cortes europeas, ¿no? Y de la cultura, digamos, era la lengua de la cultura. Y eso tiene que ver también con la impronta de la Ilustración.
de las cabezas filosóficas de la Ilustración que van, digamos, armando todo un ideario que acompaña este proceso, que es el proceso de la revolución burguesa. Claro. Y por supuesto el arte no es ajeno a ese proceso, ¿no? Un poquito ya nos hablaste de ciertas características, pero háblame un poco más. ¿Cuáles fueron las características de la pintura neoclásica? Digamos, a ver, la pintura y la escultura tienen un momento, digamos, como de mucho encargo y de auge con un modelo que es el predominio del dibujo, ¿no? Porque aparece el dibujo como la racionalidad, como aquello que define la forma, la instala con precisión y además permite luego, por vía del sombreado, del modelado, hacer surgir el volumen. Ahora, ese modelo está en realidad en la escultura griega del periodo clásico. Esa cosa que tenía la escultura del siglo V de la ausencia de la emoción, la perfección de la forma, el ideal, porque acompañan ese ideario que es, la gran metáfora del periodo es la luz. La luz es la luz de la razón, que ilumina frente a las tinieblas de la ignorancia, del exceso, de la irracionalidad. Entonces lo van a encontrar ahí. No por hacer surgir Grecia o Roma, son el modelo, claro, ¿no? Que se va a tomar, digamos, desde un concepto del arte que no es la expresión del genio, sino el artista como proyectista, ¿no? Como un hombre que tenían una fórmula que decía abocetar con brío, bien, pero después trabajar con rigor para pulir y perfeccionar y dejar una forma que respondiera a un ideal. Ahora, no es esta la primera vez que los artistas, la primera vez en la historia que los artistas vuelven su mirada a la antigüedad clásica, ¿no? ¿De qué manera vuelven esta vez? Claro, porque esto es un clasicismo. Bien. A ver, el clasicismo del Renacimiento fue un nuevo clásico. Se instaló como paradigma. Acá no, el paradigma ya está. Y lo que hay que hacer es mirar a la historia y ese proceso que ya está cerrado, porque no es un volver a vivir, ¿no? No se puede volver a vivir eso. Hay que tomarlo como modelo, hay que responder a los modelos. Que van a servir además, la gran tarea del periodo es la educación del ciudadano. Claro. Es decir, aparece la figura del ciudadano, el que tiene derechos y obligaciones y que suscribe el contrato social. Y a ese ciudadano hay que educarlo ofreciéndole esos modelos. Claro. Esa sería la idea. ¿Y por qué era tan importante, te veo venir, ¿no? Pero el equilibrio, la proporción, la simetría? Porque son parte de ese cultivo. Había una idea que estaba también en la trastadística inglesa, que era que una parte fundamental de la educación era la artística, porque quien estaba educado en lo bello no iba a cometer delito, porque el delito es grosero, es vulgar, es feo. Digamos que la educación de la belleza tenía como un aspecto ético, digamos. Era parte de la educación del ciudadano. Claro. Entonces, si había habido un surgimiento de la democracia en Grecia y una república en Roma, bueno, ahí estaban los modelos. Había que seguir eso. Digamos. ¿La razón, de alguna forma, ocupa el lugar que ocupó antes la religión? Absolutamente, eran bastante ateístas. De hecho, durante la Revolución Francesa hubo procesiones con la diosa razón, claro, ¿no? Que venía a pasar de siglos de oscurantismo. Estilos muy mal vistos en este periodo son el barroco y el gótico, por ejemplo. Claro. ¿No? Se decía, los italianos decían la bárbara maniera gótica, ¿no? Les parecía horroroso eso, y había que volver a esa contención, a esa proporción, a esa mesura, a ese decoro. ¿Y cuáles son los temas del neoclasicismo? Bueno, uno de los grandes temas es la historia, obviamente. La historia, por ejemplo, el gran pintor de corte de Napoleón fue Jacques-Louis David, ¿no? Entonces, los temas de la historia ejemplar, modélica de la República Romana, donde el ciudadano se sacrifica, digamos, por el bien común, o de la antigüedad griega. También de la historia contemporánea, la saga napoleónica y, por supuesto, el retrato. Claro. Porque estamos frente a la Revolución Burguesa y la aparición de un sujeto, un individuo que es dueño de su razón y dueño de sus posibilidades económicas, jurídicas, sociales. Entonces el retrato es uno de los temas clave. Te pido que me menciones algunos referentes. Ya nombraste algunos, pero dame algunos más, por favor. Bueno, por supuesto, Jacques-Louis David, que es el que pintó la coronación de Napoleón, que es un cuadro que, como dice una querida amiga y colega, más que mirarlo hay que caminarlo. Claro. Porque tiene una dimensión extraordinaria. El otro es Dominique Ingres,
que está introduciendo también otra temática, digamos, está el tema de lo mitológico y está el tema de una sensualidad puesta en el desnudo de la mujer misteriosa de Oriente, la odalisca en el harén, ¿no? Va a ser un tema muy caro a la pintura francesa y a la pintura occidental, digamos, de aquí en más, a lo largo de todo el siglo XIX. Tengo un informe que nos lo presenta a Jean-Auguste Dominique Ingres, ¿no? Ese es su nombre completo. Lo vemos y seguimos conversando. Graciela, este fue Ingres. ¿Quién fue Jean-Auguste Dominique Ingres? Jean-Auguste Dominique Ingres nació en Montauban en 1780. Fue uno de los grandes representantes del neoclasicismo francés. Estudió en la Academia de Toulouse antes de trasladarse en 1797 a París. Pocos años después, en 1801, ganó el Premio de Roma que le aseguraba una estadía de estudio en la capital italiana. Sin embargo, no pudo viajar a la península por motivos políticos y tuvo que comenzar a trabajar como pintor en París. Recién en 1807, Ingres pudo mudarse a Roma. Terminada la beca, decidió permanecer en la ciudad. Ya había ganado fama como artista plástico y tuvo muchos encargos, entre ellos el de Napoleón Bonaparte, quien le pidió que le decorara su palacio romano. Tras una estancia de 4 años en Florencia, regresó a París en 1820. A partir de allí comenzó a ganar prestigio. Abrió un estudio en la Ciudad de Luz, donde trabajó incansablemente hasta su muerte. Solo abandonó la capital francesa durante un breve periodo entre 1835 y 1841 para dirigir la Academia de Francia en Roma. Además de obras alegóricas de gran envergadura y de cuadros mitológicos, los géneros que más lo caracterizaron fueron los retratos y los desnudos femeninos. La Gran Odalisca es un cuadro que sintetiza su gusto por los temas exóticos y orientales que se encontraban en boga. Además, ese cuadro gana particular fuerza, ya que Ingres dibuja la figura femenina de espaldas con 3 vértebras de más, dándole al cuerpo una extrañeza sutil y única. Reiteraría estos interiores turcos y ambientes imaginarios a lo largo de toda su carrera. Creó un modelo femenino sensual de rasgos indolentes en una atmósfera inmóvil. Su galería de retratos es un testimonio de la burguesía de la época, clase a la que pertenecía y representó políticamente como senador en 1862. También se dedicó a la música, siendo violinista de la orquesta del Capitolio de Toulouse. A esta actividad se debe el término violín de Ingres, que hace referencia a un pasatiempo que apasiona y al que se le dedica muchas horas y vocación. Murió en París en 1867 a los 86 años. Para algunos fue considerado el mejor pintor de su tiempo y ha pasado a la historia del arte como un genio de la pintura académica y caligráfica. Ese fue Ingres, pero nos queda todavía más para contarte sobre el neoclasicismo. Hacemos una pequeña pausa y hablaremos de Goya, hablaremos de arquitectura, de escultura. ¿Te quedás, Graciela, con nosotros unos minutos más? Muchas gracias. Ya volvemos con Todo Tiene un Porqué. Último bloque de Todo Tiene un Porqué. Hablamos hoy del barroco y del neoclasicismo y tenemos que referirnos ahora, Graciela, a Francisco de Goya. ¿Cuál fue su relevancia? Toda. Es uno de los artistas más importantes de toda la historia del arte. Realmente en este programa tenés algunas de las notas clave. Una selección. Una selección, y qué bien se le da la pintura a los españoles, vamos. Porque Goya es un artista que tiene la peculiaridad de, digamos, formado en este contexto, digamos, partiendo del rococó y pasando por la cosa académica neoclasicista, de adelantar el tiempo que viene. Por vía de un talante irónico, ácido, mordaz, que lo habitó siempre, porque Goya es uno de los principales pintores y grabadores de la historia del arte, y que participaba de esto de ser uno de los llamaban los afrancesados en España, un ilustrado, un hombre que creía en los ideales de la revolución y de la ilustración y por lo tanto fustigaba los males de la ignorancia, y eso lo hace a través de, por ejemplo, la carpeta de los caprichos, que es de finales del siglo XVIII, una carpeta llena de acidez respecto de las malas condiciones sociales, la aplicación de castigos corporales a los niños, los casamientos apresurados de las jóvenes, la Inquisición, la vulgaridad, la brutalidad, todo eso, y a través de eso aparece lo monstruoso, ¿no? El frontispicio de esa carpeta de grabados es un grabado famoso que tiene un texto que es: el sueño de la razón produce monstruos. Claro.
Entonces, de la mano de Goya ya entra ahí un dato que preanuncia lo que va a ser el movimiento siguiente, que es el romanticismo. Pero por otro lado, a Goya le tocó vivir muy tempranamente lo que va a evitar al romanticismo, que es la depresión, la decepción, ¿no? Tras la caída de Napoleón, la restauración conservadora. Pero él lo vive muchos años antes, porque la revolución a España llega a punta de bayoneta con la invasión napoleónica y con la represión del pueblo madrileño. De ahí los fusilamientos, el famoso cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo. Entonces Goya en eso es un adelantado absoluto y total. Tenemos un informe sobre las majas. ¿Te parece que lo veamos? Adelante. Y que contemos un poco la historia de la maja desnuda y de la maja vestida, las majas de Goya? Francisco José de Goya tuvo a lo largo de su carrera distintas etapas. Sobre el final de su vida, y tras ser testigo de los horrores de la guerra, sobreviene su obra más oscura. Sin embargo, antes de que los fantasmas lo acecharan, tuvo tiempo para producir cuadros más lúdicos, entre los que destacan las dos majas, una vestida y la otra desnuda. Se realizaron profundas investigaciones sobre la técnica empleada por el autor y las fechas de realización de ambas pinturas. Por la pincelada y los colores, la maja vestida recuerda las obras del período que se extiende entre 1802 y 1805. En cambio, siguiendo el mismo esquema de análisis, la maja desnuda debería haberse pintado antes de 1795. Esta pintura posee una calidad tersa y aporcelanada, casi de esmalte. Su concepto de perfección anatómica tiene más de obra académica que de mujer de carne y hueso. Es casi neoclásica por su sentido escultórico, y aunque responde al tipo femenino habitual en la producción de grabados y dibujos del maestro español, es lo menos goyesco que pintó. El primer propietario de ambas majas fue Manuel Godoy, mano derecha del rey. Al caer el rey Carlos IV, todas las propiedades de Godoy fueron incautadas, entre ellas las majas. El Tribunal de la Inquisición reclamó ambas obras por considerarlas pinturas obscenas, aunque una de ellas tuviera ropa. Curiosamente, Goya fue convocado por la Cámara Secreta de la Inquisición de Madrid para reconocer ambas obras, declarar si eran suyas, indicar el motivo de su creación y por cuenta de quién. Aquello ocurrió en 1815, pero nunca se ha sabido si Goya llegó a dar precisiones. Las obras permanecieron en la Real Academia de Arte de San Fernando, ocultas al público durante varias décadas. Recién fueron expuestas en el Museo del Prado en 1901. El misterio sobre la modelo sobrevuela los 2 siglos de historia de la obra. Es probable que se trate de una representación de la célebre Pepita Tudó, quien fuera amante de Godoy. También se dice que la 13ª duquesa de Alba podría ser la joven representada. La duquesa Cayetana y Goya celebraban una fuerte amistad, y era sabido que el aragonés se inspiraba en ella para realizar sus desnudos. En 1945, el duque de Alba mandó a exhumar los restos de su célebre antepasado para demostrar que no coincidían con la anatomía de la maja y así salvar el honor de la casa. Lo cierto es que tanto la perspectiva del cuerpo como la posición de la cabeza demuestran que está mirando al pintor a los ojos. Haya sido quien haya sido, hubo una fascinación en Goya que le permitió crear estas obras. Nos quedan un par de minutos, Graciela, para hablar de arquitectura y de escultura del neoclasicismo. Bueno, de escultura, digamos, el principal escultor es Antonio Canova, ¿no? Dueño de una idealización, una perfección, una belleza. Además, en su taller se trabajaba el mármol sin brillo, entonces daba una cosa muy particular. El Eros y Psique de Canova es realmente muy, muy bello. Thorvaldsen también, el danés Thorvaldsen también es un escultor muy destacado. Y en arquitectura hay una enorme cantidad de arquitectos porque uno de los grandes temas es el urbanismo, los nuevos, no solo las iglesias o los palacios, sino también los museos, las bibliotecas, los edificios públicos, un largo etcétera. Es decir, pero, digamos, es de destacar que más allá de que hubo arquitectos importantes, Soufflot en Francia, Schinkel en Alemania, Wilkinson en Inglaterra, acá el francés Próspero Catalán, que hace en Buenos Aires la fachada de nuestra catedral, que tiene un interior barroco y un exterior totalmente neoclásico, con columnas como un templo griego. Pero a eso le tenés que sumar algo muy interesante, que fue la existencia de arquitectos utópicos, que valiéndose de esta cosa de la razón, diseñaron formas totalmente nuevas, la mayoría de las cuales no fueron llevadas a la práctica. El caso de Etienne Boulet, que diseñó edificios esféricos. No se construyeron, pero, a ver, una esfera, porque la esfera es
como el volumen perfecto, Claro. ¿no? Todos los puntos equidistan del centro, ¿no? El cenotafio para Newton iba a ser una esfera completa. O el caso de Nicolas Ledoux, que sí dejó más edificios, pero también había diseñado, digamos, la casa de unos guardaparques totalmente esférica dentro de la ciudad ideal, ¿no? Hay como la construcción de la ciudad ideal. Alguna cosa de Ledoux se puede ver hoy, por ejemplo, la rotonda de la Villette en París, que era parte de los edificios de aduanas. Graciela, y un poco adelantaste ya, pero ¿qué vino después? ¿Qué pasó? ¿Cómo termina el neoclasicismo? Claro. Y cómo llegamos a lo que viene después? Lo que viene después es el movimiento romántico, que por contra de esto va a exaltar la expresión del sentimiento y de la pasión, ¿no? Pero que tiene puntos en común. Vos sabés que en los manuales se suele decir, hay un pre-romanticismo a finales del siglo XVIII, que está, por ejemplo, en la jardinería inglesa o que está en la poesía alemana, de finales de ese momento. Viene el momento neoclásico y el momento romántico. Pero entonces dicen, en realidad los neoclásicos tenían un sentimiento romántico frente a Grecia y Roma. Claro. El romanticismo lo va a tener frente a la Edad Media. ¿No? Va a rescatar el legado cristiano que habita en el gótico, en el románico, y bueno, va a ser como también la expresión de ese desencanto de la restauración conservadora, Claro. tras la caída de Napoleón. En definitiva, siempre miramos al pasado, ¿no? Es que, bueno, el siglo XIX es el siglo del historicismo, Claro. ¿no? Es decir, se instala eso de un modo muy, muy claro, ¿no? La gran pregunta es hacia la lección de la historia. Muchas gracias, Graciela, por haber venido. Fue un placer, una vez más, escucharte. Mucho te dejamos para que vayas a ver, ¿no? Mucho arte para que recorras. Podés hacerlo desde casa. Sabés que se trata simplemente de buscar en tu buscador. Ya te dejamos. Volvemos a encontrarnos, por supuesto, con nuevas preguntas sobre otros temas, porque todo tiene un porqué y ahí buscaremos las respuestas. Ahora te dejamos con Juan y Belkov Andino y Cata Delía, todo el equipo de Altavoz, a continuación en la televisión pública. Chau, gracias.